Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo, a este nuevo compartir. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente pues, te ha sucedido, a mí me ha pasado, ¿no? Y espero que no vuelva a pasar, ¿no? Pero bueno, pues es algo que está ahí presente y más cuando se tiene pues una diabetes, pues ya sea del tipo 1 o tipo 2, ¿no? Pero bueno, como la que yo vivo es la del tipo 1, pues es la que puedo compartir más que la de tipo 2, porque bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, igualmente si estás viviendo una diabetes tipo 2, pues estoy seguro pues que ello pues también te va a resonar y te va a ayudar, ¿no? en tu proceso, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy tiene que ver qué pasa, eh, o cómo gestiono cuando tengo esa glucosa disparada todo el día. ¿Qué hacer cuando esa glucosa pues no hay manera de bajarla? Porque esto yo lo he vivido y bueno, seguramente que es posible que tú también lo hayas vivido o en el caso de que no lo hayas vivido, pues bueno, cuando te ocurra, pues bueno, que al menos que tengas una información diferente y que puedas hacer, bueno, pues tener esta información diferente, pues al menos pues ya te ayuda en tu proceso, ¿no? Eh, Primero que nada, lo importante es que cuando esa glucosa se dispara, que está subiendo por encima de los valores normales, primero que nada, comprensión. Porque claro, cuando uno es comprensivo, pues entonces estás aceptando la situación, ¿no? Porque si te resistes, si te cabreas, es peor. Es peor en el sentido de que está ocurriendo, tienes el azúcar disparado y te guste o no te guste, ese azúcar que está disparado, pues ahí hay un mensaje del cuerpo, ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, lo mejor, primeramente, lo mejor es aceptar. Dices, bueno, pues tengo el azúcar disparado, todo pasa por algo y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? A veces las cosas, generalmente, tenemos la tendencia a que las cosas sean de una determinada manera. Pero claro, ¡Opa! Una cosa es como ocurren las cosas y otra cosa es lo que uno piensa, ¿no? Que cómo deberían ser las cosas, cómo deberían ser las cosas, ¿no? Generalmente, generalmente tenemos la tendencia a que las cosas, cuando no son como pensamos, pues tenemos la tendencia a enfadarnos, tenemos a cabrearnos, a esa ira, ¿no? Y esas emociones que no se gestionan, pues dan pie a que esa glucosa pues pueda subir, y te pueda perjudicar, ¿no? No a lo mejor a corto plazo, pero sí a largo plazo. Entonces, por la experiencia que yo tengo, lo mejor que podemos hacer es, cuando está esta glucosa, dices, bueno, vale, acepto que esta glucosa está disparada y por más que me ponga insulina o por más que no coma, pues no acaba de bajar, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Y llegas al punto en preguntarte, de, ostras, es que si yo tengo el azúcar a 200 o 250 y me pongo, dices, bueno, pues cada 50 mililitros de más me refiero siempre partiendo de la base,
que lo normal, lo correcto son entre 70 y 100. Si estás a 100, pues te pones la cantidad de insulina adecuada pues, para tu actividad, a tu actividad física o a lo que estés haciendo o a la pauta que te haya marcado el médico, ¿no? Pero por cada 50 que se eleve, si por ejemplo te sueles poner 10 unidades cuando estás a 100, cuando estás por ejemplo a 150, pues sería una unidad más. Yo cada 50 me pongo una unidad más porque así me lo dijeron que lo hiciera, ¿no? Otra cosa distinta es, por ejemplo, que luego sobre la marcha te des cuenta que a lo mejor poniéndote 11 unidades luego tienes una bajada de glucosa, ¿no? También habría que ver si has comido las mismas cantidades de carbohidrato o si has hecho más ejercicio para compensar esa subida, ¿no? Porque dices, ostras, me he puesto una unidad de más porque tenía el azúcar elevado, tenía el azúcar a 150 y resulta que luego he tenido una hipoglucemia, ¿no? Claro, a lo mejor por el miedo, solo por el miedo de que esa glucosa no se disparara más de lo que estaba, pues entonces intentas comer menos o haces un ejercicio suplementario extra, ¿no? Y claro, cuando uno siente miedo, pues eso hace que a veces pues esa glucosa se pueda disparar o bajar, ¿no? Porque las emociones influyen mucho, ¿no? Tiene que ver mucho, no simplemente con lo que coma, ¿no? Aquí el kit de la cuestión está en que comas lo que comas, tú puedes comer saludable, pero si en el fondo estás sintiendo miedo a que esa glucosa se pueda disparar, esa glucosa va a subir, no porque hayas comido productos inadecuados, sino porque lo estás haciendo desde una zona de miedo. Por eso es importante y lo recalco muchas veces en que hagas lo que hagas en la vida, desde dónde lo haces. Porque no es lo mismo comerte un bocadillo de 100 gramos desde la tranquilidad, desde la calma, que hacerlo desde una zona de miedo, de ira, iba a decir, de codicia también, hacerlo desde una emoción negativa, ¿no? O descontrolada, ¿no? Como puede ser la ira o puede ser el orgullo a veces, que ese también pues, está presente en la vida de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, sabiendo todo esto, pues bueno, primero que nada, pues sube la glucosa. Vale, ¿a cómo estamos? A 200, 250 en este caso, si fuera 250 serían 3 unidades más de lo normal, de lo correspondiente. Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora voy a comer, por ejemplo, a desayunar, ¿no? Me pongo 6 unidades, ¿no? Pero como estoy a 250, en lugar de ponerme 6, me pongo 9 unidades para compensar. Y luego pues me voy a trabajar o lo que hagas, ¿no? Y curiosamente luego la glucosa pues te baja. Has hecho el desayuno normal. Claro, es cierto que yo te aconsejo que si estás a 250 y tienes la costumbre o tienes el hábito de comerte una fruta por la mañana, ten en cuenta que la fruta hace que ese azúcar suba más rápidamente. No es lo mismo comerte una tostada de pan o dos, que también es carbohidrato, pero es de carbohidrato de absorción lenta, que comerte una fruta. Esa glucosa posiblemente pues, te va a subir, ¿no? Entonces dices, bueno, pues en lugar de comerme una fruta, pues voy a hacer pues, un café con leche, con galletas integrales o algún bizcocho que hayas preparado en casa, nada de procesado, ¿no? Que sea bollería. Si tienes que comer algo de bollería, pues que sea lo más natural posible y que lo hayas hecho en casa. Si no lo has hecho en casa, pues también te recomiendo que puedas comer pues algo que hayas comprado pues en alguna pastelería, pero que sea algo integral, aunque pueda valer un poco más, pero la salud bien se lo merece, ¿no? Es más preferible que te gastes 10 euros y que sea algo natural, que no que te gastes 1 euro
y sea bollería y sea algo que te pueda perjudicar la salud, ¿no? Entonces, cuando tenemos la glucosa elevada, vemos que pasadas, bueno, claro, dependiendo de la insulina, si utilizas insulina rápida, el efecto son 3 horas. El efecto son 3 horas. Entonces, claro, si a las 3 horas ves que ese azúcar continúa igual, pues entonces dices, bueno, yo estaba a 250 y ahora resulta que continúo estando a 230, por ejemplo, o a 260, ¿no? Pues entonces me pongo 3 unidades. Puedo poner 3 unidades para compensar, digamos, siempre partiendo de la base del 100. O sea, si en este caso, si estoy a 260, de 100 a 260 son 160. 160 dividido por 5, que serían las unidades que me pongo cada 50, pues serían 3. Pues en este caso me pongo 3 unidades, ¿no? A las 3 horas. Y dejo, porque lo peor que podemos hacer es que cuando estés a glucosa elevada estés preocupado y mirando la glucosa a ver si baja, a ver si no baja, ese pensamiento, ostras, que esta glucosa no hay manera que baje, me he puesto 3 unidades de insulina, no hay manera que baje, ¿no? Y ahí pues estás en la preocupación, ahí estás en el control, porque en el fondo lo que quieres es que baje, ¿no? Pero hay resistencias, ¿no? Y bueno, en este caso ves que la glucosa continúa igual, no pasa nada. Te pones esas 3 unidades y sueltas. Dices, vale, yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora sigo con la tarea. De alguna manera es como, o al menos yo lo que utilizo sería, de alguna manera es como si no existiera esa diabetes. Imagínate, dices, bueno, vale, yo me he puesto estas 3 unidades, he actuado, mejor actuar, mejor ocuparse que preocuparse. Yo me he ocupado, o sea, estaba a 260, me pongo 3 unidades y sigo con mis cosas. Ahí es posible que cuando tú no te identifiques, cuando tú no estés al tanto de esa glucosa, de ese pensamiento, si va a bajar, si no va a bajar, en ese momento, cuando tú estás haciendo otras cosas, te olvidas, como si no existiera esa diabetes literalmente, sabiendo que sí que está, pero dices, bueno, pues yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora pues sigo con mi vida, voy a hacer las tareas que tenga que hacer y ya está. Y es posible que en cuanto hagas esto, la glucosa empiece a bajar. También es cierto que yo lo he comprobado por mí mismo, ese diálogo interno. ¿Qué diálogo interno tienes contigo mismo? El diálogo es súper importante porque igual que yo te estoy contando aquí lo que estoy haciendo, voy a ponerme estas 3 unidades de insulina y dejo, y suelto. Y de alguna manera, en el momento que tú sueltas el control, como si no hubiera una diabetes, ¿no? Te has puesto las 3 unidades o las que te hayas puesto, suelto, dejo, me voy a ocupar de mis tareas, o sea, me voy a poner el foco en otra cosa. Y ese diálogo interno, como te comentaba, también puedes coger, dices, vale, acepto que tengo la glucosa elevada, vale, he actuado, me he puesto las 3 unidades de insulina, pero eso, verbalizarlo, ¿no? Igual que lo estoy haciendo aquí, en voz alta. Hombre, yo te sugeriría que fuera más en voz alta, ¿no? que en voz baja. Entonces, dices, bueno, vale, acepto que tengo la glucosa elevada en este momento, me he puesto estas 3 unidades de insulina y yo sigo con mi vida. Dejo y confío en que la vida, en que el cuerpo va a hacer su función. El páncreas va a actuar en su función, va a hacer lo que tiene que hacer. Así, y suelto. Un diálogo, dice, vale, no voy a preocuparme, el cuerpo es sabio, el cuerpo tiene su inteligencia y yo he hecho lo que sentía que había de hacer y ahora suelto. Y ya verás cómo te das cuenta
de que en ese diálogo positivo de aceptación, de dejar, de soltura, de confianza con tu cuerpo, con algo superior, pues a lo mejor no en una hora, o a lo mejor no en dos, o es posible, y verás cómo esa glucosa ¡boom!, te va a bajar. También es importante la visualización. Dices, vale, yo tengo la glucosa a 260, o a lo que sea, o a 300, es igual. Pues imaginarte por un momento, puedes cerrar los ojos, imaginarse que te la miras en una hora, que te la miras en un rato y ves que en el aparato, en el aparatito, pues sale que está a 90 o a 100. Imaginártelo y sentir que eso ya es real, que eso es así, ¿no? Eso también es otra cosa que funciona, ¿no? Pues nada, pues ya te he dado, aquí tenéis algunos consejitos por si en algún momento de tu proceso diabético pues te puede pasar. Y nada, pues aquí lo dejamos. Espero que toda esta información pues te sea de utilidad y bueno, pues nada, ha sido un placer y continuamos en otro momento. Cualquier cosa me puedes escribir a mi correo electrónico, mi correo electrónico, que es jugoral@hotmail.com, o mi número de teléfono si estás fuera de España sería el +34 610 011 710. Y si eres España, pues no hace falta que pongas el prefijo +34. Cualquier cosa que quieras comentar, pues estaré encantado de leerte y de decirte pues lo que en ese momento pues surja, ¿no? Un placer y seguimos adelante.